So let's talk in English, okay? So please open the links that I just sent you. And then, so today we're gonna analyze the movie like the other classes, and we made the same exercise that we are making all these days. So making affirmative, negative, and interrogative questions about the sentences that the movie has, okay? So I'm gonna play the movie again, and we're gonna analyze until the 7 minutes, okay? So let's start. Time out, Dad. Time out. Well, give up? Not a chance. Exactly. You haven't got a chance. Oh, yeah? Try it again. I'll knock your spots off. Listen to you. If talk were left hook, you'd be king of the jungle. Just like his father. A smooth talker. Oh, honey. Don't get the wrong idea. We were just, well... He was just talking about how pretty your eyes get when you're mad at him. I was? Oh, yeah, I was. Don't play dumb. You both deserve a smack on the bum. Wow. You're a poet, Mom. Very funny. You, be quiet. And you, stop fighting. Are you trying to turn my son into Rambo overnight? Honey, he needs to learn self-defense, doesn't he? I'm making him a man. Exactly. He's not a man. He's a cub. Mom, please, chill. Don't tell me to chill. What if you got hurt? You two have no No idea idea how how a a mother mother feels. Fine. Go ahead and joke. But don't come crying to me. Uh-oh. I've got a feeling you're going to be sleeping outside the cave tonight, Dad. Don't worry, Yuvi. I know a secret way of getting back on our good side. How? With a song. Everything you are and everything I am, we're together like the earth and flowers understand. We are all in tune each and every day. How can we be happy with the look upon your face? Cause you know that I'm yours and you are mine, and you don't have to stay so angry. To forgive and to forget is what it takes, and that's what makes us family. I see that you want to do this your way. You should know I'm gonna chase you all day. Well, you know I can't go on without you. Give us just a smile, you know I love you. Cause you know that I am yours and you are mine, and you don't have to stay so angry. To forgive and to forget is what it takes, and that's what makes a family. One more pretty word out of you. And walk away is just what I'm gonna do. It's always the same song you barter. You should try to charm a little harder. Cause I know that you are mine and I am yours, and no one knows it better than me. To forgive and to forget is what it takes, and that's what makes you my family. Okay, that's it. So how was that? Did you understand more than the first time that you saw that, or was the same? It was the same, or do you understand more? Did you get more about the movie? How do you feel? Valen, how do you feel? Did you understand more or no? Vale. No te entiendo la pregunta. Do you understand more than before, or it's the same? No, like si entiendes más que en inglés. Or is the same. O es lo mismo.
Sí entiendo más con lo que hemos visto, ¿sí? If you understand more right now than before. Sí, yes. Entiendo más ahora. Bueno, pues no todo, pero pues sí más. Okay. So how about you, Gis? Soso. So sorry again. Eh, digamos que con respecto al speaking, no lo logro comprender muy bien. O sea, la lectura la puedo sacar y digamos que puedo generar mejor, digamos que la redacción, pero lo que es el escuchar, baila, no entiendo. Okay. So we have to improve our listening. For that, you need to listen. Just listen and look the paragraphs that the movie are showing. So if you put the movie, you have to see every word that they say and just memorize. And then, for example, after the 4 times that you have already listened, so you listen again, and maybe in the 5th or 6th time, you understand each word that they say in the movie. It's the only way, because in adult, for people who is more than 20 years or 18 years or 16 years, like 15 to 30, yeah, in adults, we learn because the things that we see and the things that we listen. Yeah, it's not like we cannot understand just the listening. We have to see and listen to learn. Yeah, because our brain works with everything, with writing, with listening, and with speaking. Yeah, it's not just one. You have to mix every competence for working in that. Yeah, and for understand more. So we're gonna make the same exercise that we have done already, and then you have to memorize the vocabulary that the sentence has. Okay, so that's why I have the vocabulary for you. So if you don't understand something, put it here and memorize that word. Okay, so how can you memorize the word? Repetition. So you have, you can repeat the word, or the other way that you have is writing something, writing about making sentences with the words or the phrases that you see in the class. Okay, that's one way. Yeah, but the speaking or the listening is for the words that you know, that you understand when you are listening, or when you are watching something. Okay, so let's start again. So here the second, the third one, and we made the same exercise. Okay, so for this is this one. Okay, today I wanna see many grammatical structures, so I'm gonna try to be and to work a little harder. Okay, so this is for this. Okay, you made this one the same exercise: positive, negative, and interrogative. Okay. This one is for Valen. Okay, this one is for Valen, and I have already put them here in the document. Okay, so you can see the first one and the second one. So this first one is for Gis. This second one is for Valen. Okay, so let's start. Any questions, ask me.
I'm gonna put the can off. Pau, es que yo te iba a decir que si podíamos volver a hacer una hora de clase. Es que ahora me queda muy complicado hacer dos. O sea, bueno, cuando puedo asistir, sí, estoy las dos clases, las 2 horas. Pero cuando no puedo, se me dificulta mucho mirar las 2 horas seguidas. Yo también te iba a decir lo mismo, por lo que ya empezamos, digamos que a trabajar o clases o X y Y. Ah, Sí, También. sí, dale. ¿Hoy qué es? Lunes. Bueno, pues sí, entonces ¿sí les parece que hoy la última de 2 horas y la del viernes y la hacemos de 1 hora, ¿sí? sí, sí, eso. Sí, dale. Muy bien, entonces, pues nada, como por ejemplo es lunes, entonces dejemos el ejercicio para tarea. ¿Sí les parece? Y después más rápido las sustituciones. Ya, ustedes O sea, dejar estas palabras como tarea. ajá, pues las que no tienen estructuras nuevas, pero las que tienen estructuras nuevas es las. Ah, pues sí. Y después solo las miramos, como que es más rápido cuando ustedes ya las tienen hechas, ¿cierto? ¿Qué les parece? Sí, pues como, sí, está bien, por mí está bien. Sí, por mí igual. Vale, listo. Dale. Pau, Ujú. ya hablando de todo un poco, Gus es el nombre de un personaje, ¿cierto? No. Whose es Dime. because. ¿Por qué? ¿Y es de cuándo eso es un bico? Es una forma corta de decir because. Ok, thank you. So, the sentence that Gis has says, because, porque, I know that you are mine. Yo, no, sé, that, que, you, tú, are, eres mía. En este caso ella le está diciendo a él, entonces mío. Y am, yo, tuyo. Yours es tuyo. ¿Vale? Entonces es mío, ¿cierto? Acá es la tablita de posesivos que tenemos acá en el grammar. Acá en el grammar, esta tablita de posesivos. ¿Dónde está la tablita de posesivos? Esta, acá. Entonces, mine, yours, his, her, ¿cierto? Entonces, mío, tuyo, de él, de ella, de eso, de nosotros, de ellos, ¿vale? Posesivos. Te posee, ¿cierto? I'm yours. Soy tuya. Tú eres mío, you are mine, and I'm yours. Soy tuya. And no one knows, ¿cierto? Y nadie sabe. No one, este sería nuestro noun. No one, nadie. Knows, sabe. Eso, better, mejor que yo, ¿vale? No se les olvide llenar la tablita del vocabulario. Si ustedes, mientras que yo les estoy explicando algo, no sabían alguna palabra, entonces la ponen acá para que no se les olvide, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Puedes verme a pasar el enlace de vocabulario, por favor? Es que no lo encuentro. Dale. Gracias.
Pau, te estabas diciendo que on one es nadie, ¿cierto? No one es nadie. Ujú, nadie. Entonces, porque yo sé que tú eres mía y yo que tú eres mío y yo soy tuya y nadie sabe eso mejor. ¿Se acuerdan que best, lo mejor, better, más mejor? ¿Sale? Y nadie sabe el mejor y nadie lo sabe, es determinación y es lo, nadie lo sabe mejor que yo, than me, ¿vale? Than me. Entonces tenemos el pronombre es me, el sujeto es I, ¿vale? Me, que yo, nadie sabe mejor que yo y este yo es el que hace la acción y este me, este que es un yo, lo recibe, ¿vale? 'Cause I know that you are mine and I'm yours and no one knows it better than me. ¿Ok? La de Valen dice to forget, que es una oración, es un verbo para olvidar, ¿cierto? Aquí comienza la oración. Is what es lo que eso toma, ¿cierto? Hablando de estas palabras. Para olvidar es eso, lo que eso toma, lo que toma, es que lo que toma, ¿cierto? Y lo que hace. Es forget, olvidar, and that's what makes you my family. Y es lo que te hace mi familia, ¿cierto? And that's what te hace my family, ¿vale? Tu family, you, chicas, ¿me escuchan? Chicas, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, se escucha. Ah, es que se fue la conexión y me tocó conectarme por celular, ¿pueden creerlo? Yo creí que era mi conexión y yo me salí y me volví a entrar. Yo también pensé que era la mía. No, es la mía. Ah, bueno, llama bonito.
Me tocó conectarme por el celular, qué pena, hombre. Bueno, ¿cómo vamos? Pues yo estabas explicando la parte de Valentina y pum, dejó de hablar y pues esperé a ver si de pronto era mi pero vi que no reaccionó y dije, ay, no, no sé. ¿Hasta que quedamos? ¿Expliqué toda la sentencia o no? Yo escuché hasta la mitad, no sé, Valentina. Bueno, igual. Sí, yo también hasta la mitad. Bueno, entonces, to forget, para olvidar, ese es el verbo, está en infinitivo. So, you remember. Pau, pero tienes que compartir pantalla. Ah, ok. So, can you see the screen or no? Can you see? Yes. Oh, yeah. Okay. So, to forget is a infinitive. Here in the No sé si es mi internet, pero no te estoy escuchando, te escucho entre como un robot. voy a colgar y me vuelvo a conectar, bueno. ¿Ahora me escuchan mejor o se escucha igual? Te escucho mejor. Okay. So, in this table that we have here, I don't know where is the table. Here is the table. Ah, no, I have to share the screen. Okay. So, can you see the screen or no? Yes. So, we have a table, and this is the table that we have. Okay, this is infinitive, this is simple past, and this is participle, okay? So, the infinitive is the verb that we have, and we find here, okay? To forget, okay? To forget, para olvidar, is what it takes, es lo que toma, es lo que hace. Y eso, hablando de olvidar, ¿cierto? Eso, hablando de olvidar, eso, que es lo mismo, eso, estos nouns se refieren a olvidar. Eso es lo que hace tú, lo que te hace a ti, mi familia, ¿vale? Lo que te hace a ti. What makes you my family. That's what makes you my family, okay? So, we're gonna see the positive. So, to forget is what it takes. And that's what makes you my family. That's positive. That's right. The second one. I'm gonna put the kind on. The second one is the negative. So to forget, it isn't, it's better to be. What it takes, and that isn't what makes you my family. To forget, is it what it takes? And is that what makes you my family? So, what is that, Valen? What time is that? Ver to be en las dos. Both, you remember, both. Say both. Repeat after me, both. ¿Cómo va? Repeat after me, both. 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 ¿Qué significa? Both. Both. Ah, ambas como las dos. Both. Okay. And so both are verb to be in present now. Present. So here, this.
to forget. It's what it takes, and that's what makes you my family. That's what makes you my family. How are you, Yes? Es que no sé hacer la forma de pregunta, estoy un poco confundida. So it says, so the first one is the positive. The negative, because I know that you aren't mine. That's correct. That's right. And I'm not yours yet. And no one knows it better than me. No one knows the other sentence. Do you know what time is this one? What time is this one? No one knows it better than me. O sea, ese no sería como un complemento. O sea, es otra oración por aparte. Ujú. Es otra. Que dice, nadie sabe eso mejor que yo. ¿Cierto? Nadie O sabe eso sea mejor. que ahí se utilizaría la expresión you do. Ajá, You. exacto. Entonces, acá es exactamente yo. Y acá entonces es negativo. ¿Cómo es negative here? With that system. No porque es positivo. Ah, sí, es negativo. Aquí, ok. Así, ¿cierto? Remember, it has S, that means that is what? What group is? We have two groups. One that you use the S, and the other one that you don't use the S. This one is the group that you use the S. It means it's do or that. Das, porque tiene la S. Exactly. And because it's no one, and no one is eso, ¿cierto? So it's she, the group, not the second group. She, he, it. She, he, it. No one. Sería it, ¿cierto? De eso. Ajá, exacto. Pero ese it, ¿se coloca o no se coloca? No, because it's instead the no one. Ok. It's like, yeah, it's, if you want to that. But you know that is like it. Tú me decías que acá en Keynote sí era así, ¿cierto? O acá también toca agregar el no. ¿En where? En I Keynote, that you aren't. O digamos que ese también es una sola sentence. Ah, es una sola sentencia. Ok. So, Es que a veces me confundo por cuando utilizan como varias pronombres. yeah. So first you have to identify the sentence, no? So here is one. Because I know that you are mine and I'm yours. That's the second one. And no one knows better than me. That's the third one. Okay. So here the negative is because I know. So is with word assistant. I is with does or with do? Ese sería do. Ajá. Yeah. Entonces sería así, don't. The pronoun, you remember? After the pronoun. Pronoun, Sorry. verb. Exactly. And now the question. So, who is the connection? Who's is the connection? The good, Mm-hmm. do, I, Mm-hmm. bueno, I can know, bla, 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 bla. Hasta that.
Así, ¿cierto? Y cierro preguntas, ¿sí? Mhm. Yeah. Ah, ok. Y ahí sí, así continúo. With the other one. ¿Así? Are you mine? Y acá agrego el and o le dejo como una coma. Agregas el am I. Ujú. Miércoles, lo siento. Hasta acá va el acento, ¿cierto? Ajá. And then the other one. Valen, si pone como cuando estemos haciendo el ejercicio. Dime. ¿Sí pones todo cuando estamos haciendo los ejercicios? Sí. Wow. Es que por un momento pensé que no le tocaba a cada una, entonces pero la gracia es que todas ayudemos, ¿no? Así quedaría entonces. El does no one know it better than me. Ujú. ¿Tú qué dices, Valen? ¿Está bien o está mal? ¿Te falta algo? Pues no sé, pero porque tiene, digamos, en cada una el signo de pregunta 3 veces. Because it's one sentence. Each one is one sentence. So, are you mine? And I'm yours? And does no one know it better than me? Mhm. If you want to make just one, you can say that, are you mine without this? And I am yours. Because it's just one. But because is two sentences, that is makes me more sense. So, are you mine? Am I yours? It's possible in both sentences. Yeah, it's possible in two ways. Whatever you want. Okay. So the first one, because I know that you are mine and I'm yours. And no one knows is better than me. ¿Ya? Porque yo sé que tú eres mío y yo soy tuya y nadie sabe eso mejor que yo. ¿Vale? Because I don't know that you aren't mine and I'm not yours. And no one doesn't, that's correct, know it better than me. Because do I know that? Are you mine? And I am yours. And does no one know it better than me? It's perfect. So what time is that one, Gis? What time? What tense? Pues algunos son simple present, otros son verbo to be present. So the first one is this one. La primera, Mm-hmm. simple present. Simple present. The second one. One moment. Verbo to be present. To be present. The third one. Un momento. Todo eso. No, porque también se divide en dos, ¿no? No, mentiras, olvídalo. Simple present. Simple present.
Perfect. So, cause is cause, okay? Because, okay? Cause is because, okay? Is our simple way to say because. Cause, okay? So if you see one day this word, cause is because, okay? Got it? Is because. Cause is because, okay? So this one, so this makes this one and Valen makes this one, okay? Okay. So it says, if Papa was here, si mi papá estuviera acá, ¿cierto? Si mi papá estuviera aquí, y it was one of us who had been killed. Y fuera uno de nosotros quien habría sido asesinado. Do you think, tú piensas que él hubiera, ¿cierto? Porque esta es la terminación Google con have, tener, hubiera dicho que nosotros debíamos correr. So, first one, no. This, no, esa la tengo que explicar. So, this one. This makes this one, ¿ok? La que me tocó a mí la tienes que explicar, ¿cierto? Sí. Ah, ok. So, makes this one. The rest of us aren't like me. El Ah, resto de nosotros, as, el resto de nosotros, no es como él, hablando del papá. Todo el resto de nosotros no es como él. Pau, yo tengo una pregunta. Ujú. Es que no sé, o sea, no sé si está bien así en positivo, pues porque como tal la pregunta es, ¿crees que hubiera dicho que huyéramos? Entonces, pues no, Sí, sí, ese está. crees
Solo es sin pregunta, no perfección. O ¿sí Podría, está bien? sí, podrías decir you think, ¿cierto? Como acá, Sí. también haciéndole en pregunta, o sea, en positivo. Bueno. Piensas, pero Yo, hubiera haciéndolo en positivo. y Otra oración. ok. Bueno, Okay. So, yes, the rest of us aren't like him. The rest of us aren't like him. The rest of us aren't like him. Are the rest of us like him? So, what is this, Yes? Verbo to be. Verb to be. Exacto. So, how are you, Allen? voy, es que estoy confundida. Porque, pues digamos, por el do, en pregunta, pues diría que es simple person. Pero digamos al hacer la oración en positivo, como está el would, sería un modal verb, ¿no? Sí, es modal verb. So, la first one is simple present, and the second one is modal verb, and the third one is modal verb too. So, 1, 2, 3. And the third one is modal verb too. Okay. Ah, ok, ya entendí, es que sí estaba perdida. Y ahora sí entiendo. So, this, while Valen is making the negative, you can make the interrogative of this, okay? No te entendí. Repeat, please. She makes the negative and you make the interrogative. O sea, Valentina hace negativo, yo con interrogativo. Ajá. Ah, ok.
Pau, una pregunta. Ujú. Digamos, en la primer sentence, eso es una pregunta como tal. Y en la segunda es un imperativo. No, todo es una pregunta. O sea, todas es una sola pregunta, por lo que tiene una coma. Ah, sí, toda es una sola pregunta. Pero entonces, como estamos haciendo el ejercicio, quiero que las separen en tres, ¿vale? O sea, Ya. sería como en do you think he will is we shall. ¿Sí? Ajá, Bishop, ya. Ah, ok. Pau, así quedó bien la negativa. No, a ver, ¿si te acuerdas que esto es modal verb? Este shall. Ah, nosotros no lo vimos. No, no sabía. No, ahorita te lo explico. Ah, eso es un show. No, esperen, ya se los voy a explicar. No, ya, dejen eso así. Entonces, pongan acá. Pau, no me quiere dejar hacer oraciones, ya entendí. Pongan acá. So, se los voy a explicar en español. ¿Quieren que se los explique en español o en inglés? Ay, en español, please. Se los voy a explicar en español. La gramática, ¿vale? Porque es gramática. Pongan- Este primer tema es un tema que se llama participio. Entonces, el que vimos se llama participio. Y en el participio, dos participios, ¿cierto? Es una vez participio presente, ¿cierto? El que vamos a ver hoy se llama participio pasado, ¿vale? Entonces, eso te pasa que es la misma historia, es el mismo procedimiento, es la misma estructura gramatical, no sé si se acuerdan. Ustedes ponen acá el noun, el auxiliar que es have, el verbo en participio, el complemento, ¿cierto? Tienen dos grupos, el primero que es con have, el segundo es con has. Y esa es la terminación de edo, oído o ado en español. Entonces, yo he comido, yo he cenado, yo he comprado, ¿vale? Entonces, está el verbo, pero ustedes le ponen el auxiliar have y entonces automáticamente, así como cuando ustedes le ponen el will, el verbo se vuelve con ado y con edo, ¿vale? ¿Cierto? Eso es lo que hace el participio. Ahora, cuando está, por ejemplo, con el will, lo que hace es ponerle la terminación ia, ¿no? Como he will eat, ¿cierto? Él comería, ¿cierto? Esa es la terminación. Lo mismo, si ven que el auxiliar va antes y después el verbo, son terminaciones. Él comería, esto es lo mismo. Él ha comido, ¿cierto? Él ha comido, él ha bebido, él ha cenado, ese es el have, ¿vale? Ustedes saben. Ahora, este tiene chico con it. Ahora, está el mismo tema, pero es con pasado, ¿vale? Entonces, con pasado, entonces acá vamos a poner el pasado. Participo paz, ¿cierto? Entonces acá es con, tenemos ya solamente un grupo, no dos, sino. Terminación de esto sería la abreviación. No, no creo que haya abreviación. No hay abreviación para afirmación. Para negativo, entonces acá no hay, ¿vale? Eso significa que no hay. Negativo. No, sí, no, sí. No lo he visto. No lo he visto, pero no estoy segura si no existe. Los voy a averiguar. Eso no lo he visto. Pero creo que no existe. Creo que tampoco existe. Vamos a poner que no existe la abreviación.
Entonces acá, pero pues no estoy segura, yo les averiguo el dato, bueno. Entonces acá tenemos dos grupos pues, para el presente, para el pasado ya no vamos a tener, sino que todos van a ser con has. ¿Vale? Y acá ponemos vale, nuestro auxiliar, ay, no es has, qué pena, es has. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pueden notar el pasado participio? Es lo mismo que el participio, ¿cierto? Porque nuestro presente participio es have o has y nuestro pasado participio es este auxiliar pero en pasado. El pasado de have es have. Entonces, si ustedes ven, pero miren acá, vamos a mirar. Acá, miren, acá, ¿sí ven? Yo, ¿sí ven? Have. Entonces acá tenemos nuestro pasado que es had, ponemos el had, acá ponemos el had, acá ponemos el had, acá el noun, el verbo en participio pasado y el complemento, ¿vale? Eso es todo. Entonces ahora no decimos yo he comido, sino que yo habría comido, ¿vale? Yo he cenado. No habría, sino había. Yo he cenado. Yo había cenado. ¿Vale? Yo he dormido. Yo había dormido. El pasado de haber. ¿Vale? Yo he estado, él ha estado, él ha comido, ella, ellos han estado, nosotros hemos estado. El pasado de el verbo haber, ¿cierto? Yo había comido, él había comido, ella había comido, nosotros habíamos comido, ellos habían comido, nosotros habían comido. En inglés es muchísimo más fácil, solamente se le pone el had y el verbo en participio. No cada uno tiene su propia estructura porque en español, como vemos, había, él había, ella había, ellos habían con N, nosotros habíamos, vosotros habíais en el vosotros, que nosotros menos mal tenemos nosotros, pero termina como en A y S, ¿vale? Ellos no tienen todo eso. Ellos solamente es had en todos y el verbo se pone en participio pasado, ¿vale? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto lo vimos ayer, if Papa was here, que se lo expliqué a Angie, ¿no? Que cuando en la grabación, ¿cierto? Que aquí en la primera hora, pues ayer, esa fue que if Papa was here, ¿cierto? Que esto normalmente se escribe were cuando es en presente, ¿cierto? Pero como fue en pasado, entonces sí se escribe was, ¿cierto? Si fuera porque es papa, o sea, porque es él, ella o eso, ¿cierto? Si es yo, nosotros y ustedes, sería were, ¿cierto? En pasado, o sea, es normal el pasado. Pero como esta vez o sea, como esta vez no es presente, ¿cierto? Es pasado, entonces por eso was. Si mi papá sí, si mi papá estuviera aquí, ¿cierto? Si mi papá estuviera aquí y eso, ninguno de nosotros hubiera muerto. Eso, it was one of us. Y si mi papá estuviera acá y uno de nosotros hubiera muerto. Y uno de nosotros hubiera muerto es. Entonces, esto es como una oración. O sea, dice como, si mi papá estuviera aquí, ¿vale? Si mi papá estuviera aquí. If Papa was here. And it was of one of us, ¿cierto? Y fuera uno de nosotros, ¿cierto? Y fuera en toda la oración, y fuera uno de nosotros. Eso was fuera one, uno, of, de,
as nosotros. Eso fuera uno de nosotros, ¿cierto? ¿Quién hubiera muerto? ¿Vale? Who had been killed, ¿cierto? Had been killed. Había sido muerto. Entonces, como tiene la terminación de been, entonces es como ¿quién había sido muerto? Si mi papá estuviera aquí y hubiera sido uno de nosotros, ¿quién hubiera sido asesinado? ¿Vale? O matado, killed, asesinado. Ajá. Entonces, como ven, acá es había sido asesinado, ¿vale? Entonces, pongo aquí. Mira, los voy a poner acá. Who sería nuestro who sería el who, por nosotros. ¿Por qué? Valen, ¿tú qué piensas? ¿Podrías volver a repetir? Es que se te escucha entrecortado. Que hubiera por tú qué perdón. ¿Tú qué piensas? Él, por ella, por eso. Pau, no sé si soy yo, pero es que de verdad yo no te estoy escuchando nada. Bueno, vamos a hacer. Pero no sé si Valentina también lo escucha así o soy yo. Sí, entrecortado, tampoco lo entiendo. Ah, ok. Bueno,
Hola chicas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Es el internet, qué pena con ustedes. Sí, sí, te escucho. Es el internet, no sé por qué está tan malo hoy, de verdad. No, tocó dejar que esté ahí. ¿Será? No, mentira, será por Venezuela. Y eso que es Estados Unidos, ¿no? Para que vean que en Estados Unidos también hay problemas de conexión, güey. Pero en Marte sí no. Bueno, entonces, if Papa was here, entonces, who had been killed? Comparte pantalla, por favor. Ay, sí, parce, se me olvida siempre. Qué pena con ustedes. Listo. Bueno, pues, entonces, ¿quién? Who, ¿cierto? Who puede reemplazarse por he o por she, ¿vale? Porque estamos hablando de un who, de un quién, ¿cierto? Who es quién. Entonces se puede reemplazar por he y por she. Me avisan si no me llegan a entender bien o si me llegan a, si no me llegan a escuchar, ¿vale? Porque yo hable y hable y no me escucha. Ok. ¿Quién ha, quién quién había, ¿cierto? Entonces acá, esperen acá. ¿Quién es nuestro noun? Nuestro auxiliar had, nuestro verbo en participio, que sería been, el verbo estar, y nuestro complemento que en este caso es un verbo también en pasado, ¿vale? Con el ed, ¿vale? Este verbo que le sigue es un verbo en pasado, ¿cierto? Entonces, ¿quién hubiera sido muerto? ¿Vale? ¿Quién había sido muerto? Si papá estuviera acá y fuera uno de nosotros, quien hubiera sido asesinado es asesinado. Si papá estuviera aquí y y fuera uno de nosotros, quien hubiera sido asesinado, hubiera sido asesinado, ¿vale? Esa es nuestra construcción, hubiera sido asesinado, ¿vale? Hubiera sido asesinado. Entonces, nuestro noun es who, nuestro auxiliar es had, nuestro verbo en participio pasado es been y nuestro complemento en este caso es un verbo en pasado, ¿vale? ¿Quién habría sido asesinado? Entonces, if Papa was here, si mi papá estuviera acá, and it was one of us, y fuera uno de nosotros, ¿quién hubiera sido asesinado? ¿Vale? Si mi papá estuviera acá, hubiera sido uno de nosotros el que hubiera sido asesinado, ¿cierto? Entonces, tenemos, esta es nuestra oración en positivo, ¿cierto? Nuestra oración en positivo, en este caso, se compone por dos oraciones, ¿no? Que siempre es el condicional, ¿vale? Mi papá estuviera acá. Esa es nuestra primera oración, si papá estuviera acá. Nuestra segunda oración, y fuera uno de nosotros quien hubiera sido asesinado, ¿vale? Esa es nuestra segunda oración. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. Y tenemos que terminar. Nuestra primera oración está en, ¿qué me dice? Valen, ¿tú qué piensas? ¿Esta oración en qué está? ¿En qué tiempo está? Mi Valen, ¿me escuchas? Ay, Pau, qué pena. Es que me fui un momentico. Dime. ¿Esta oración en qué crees que está? Ay,
Se me olvidó, pero yo sé. Eso tú lo explicaste. Ujú. Dejémosle a Gis. Gis, ¿tú qué piensas? ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo o qué la estructura? La estructura gramatical, ¿cuál es? Ese sí, ese es condicional. Ajá, condicional. Y el condicional, pero, o sea, sí. En Mm, pasado. Sí, en pasado. Ajá. Exacto, condicional en pasado. Vale. Con el verbo to be, ¿no? Con was. ¿Vale? If Papa was here, ¿cierto? And it was one of us who had been killed. Entonces, este sería nuestro participio, ¿cierto? Entonces, if Papa was, no, ¿cierto? Que es lo mismo del verbo to be. Acuérdense que el condicional puede utilizar todos los tiempos, ¿cierto? Si Papa no hubiera estado aquí y fuera uno de nosotros quien no hubiera sido asesinado. Entonces, según nuestra estructura gramatical, ¿dónde va el not? ¿Cierto? En esta oración, ¿dónde va el not? Es después del had not. Exactamente. Had not, después del auxiliar. Siempre va el not después de nuestro auxiliar, ¿vale? If Papa was not here and it was of us and it was one of us who had not been killed. Aunque no tiene sentido. Si mi papá no hubiera estado aquí y no hubiera sido nadie quien hubiera uno de nosotros quien no habría sido asesinado. No tiene mucho sentido. Pero bueno, es un ejemplo. Listo. Entonces ahorita, nuestra pregunta con was, ¿cierto? Porque pues es... no. Acuérdense, si es condicional, cuando es nuestra condición, no va a preguntas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que cuando está el condicional, o sea, cuando está el if no puede ir con preguntas, ¿vale? El if es una oración sin pregunta. El if puede ser positivo o negativo, pero no con pregunta, ¿vale? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Va una pregunta. En la negativa, el has, no, el was también iría negativo, ¿no? O sea, es así. Mm, Se deja así porque es una oración, o sea, esta oración es toda completica. Y eso fuera uno de nosotros quien habría sido asesinado. Aunque también puedes decir, y eso no fuera uno de nosotros sido quien no habría sido asesinado. También puedes decirlo. Puedes decir, it was not, ¿cierto? And it was not one of us who had not been killed. Lo puedes decir también. Y eso no fuera uno de nosotros quien no habría sido asesinado. Tiene como un poquito más de sentido, pero igual es como una locura. If Papa was here, entonces ahí sí va. Podríamos hacerlo también separado. Was it not or no? Was it one of us? ¿Cierto? Was it one of us who, acuérdense, W question. So, WH, ¿cierto? Nuestro WH question. Después, entonces, diría... Va una bueno, eso es pregunta. ¿Sí? ¿Tú no decías que el who se reemplazaba por el she o el he? En ese caso no debe decir, ese no debe ser como
como el noun, o es que no sé. El noun, no, pues es que sí, es que eso es otro tema. Ya se los voy a explicar. Resulta que cuando está el who, ¿vale? Por ejemplo, no sabemos la respuesta, ¿cierto? O sea, tú vas a preguntar quién fue el que hizo eso, ¿cierto? Pero tú no sabes si la respuesta es de una chica, de un niño o de ellos o de ellas, ¿cierto? Entonces tú no sabes cómo preguntar, con qué auxiliar, porque tú no sabes qué pronombre utilizar, ¿cierto? Porque tú no sabes el pronombre que es. ¿Sí me hago entender? O sea, tú no sabes si es ella, tú no sabes si es ellos, porque lo que estás preguntando es quién. Entonces no sabes la respuesta, ¿cierto? Entonces, en ese caso, solamente en ese caso, existe algo que se llama, ¿cierto? Que es quién. Entonces, por ejemplo, quién hizo el pan? ¿Quién hizo el pan? Entonces, who makes the bread? Ustedes saben que la estructura, o sea, la estructura normal es double question, auxiliar, pronombre, verbo y complemento, ¿cierto? Como todas. Pero como en este caso no tenemos un pronombre, o sea, no sabemos si es ella, sin eso, entonces no sabemos qué auxiliar utilizar. Y si no sabemos qué utilizar, entonces le ponemos el tiempo, en este caso es presente simple, y como es presente simple le ponemos la S, porque ya sabemos que la respuesta puede ser él y ella, ¿cierto? Entonces puede ser Carolina makes the bread, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú sabes que la respuesta es ellos, entonces tú le quitas la S, es they make the bread. Entonces, la pregunta se hace dependiendo a la respuesta. Si tú sabes que es they, si tú sabes que la respuesta es they o you, sí, en nuestro segundo grupo, entonces tú sabes que es sin S, ¿vale? Who made the bread. Pero si sabes que la respuesta es Carolina o Pedro o Santiago, entonces tú pones la S. Who makes the bread. ¿Vale? ¿Sí me hice entender? No te entendí lo último. Nosotros podemos deducir de acuerdo al verbo si tiene ese o no tiene ese para más o menos identificar qué es. ¿Sí? Sí, pero también es cuando quieres preguntar algo, por ejemplo, cuando yo le digo a los niños, ¿quién votó eso? ¿Cierto? Como yo sé que la respuesta es uno de los dos, ¿cierto? Yo sé que es Liz or Shane. Entonces yo pregunto, who drops the toy? ¿Cierto? Ajá. Como, who drops that? Con S, ¿cierto? Drops es votar, ¿vale? ¿Quién votó el juguete? Yo sé que la respuesta es Reese o Shane, ¿no? Reese drops the toy. Pero si, por ejemplo, yo le digo a los niños, no, por ejemplo, yo estoy con harta gente y yo pregunto, quién hizo las patatas? Y puede ser respuesta de dos, ¿cierto? Entonces, who make the potatoes? La respuesta puede ser they o puede ser Carla en Jaimito. Make the potatoes. O me dice,
pero sí es Carla y Harmony. Ah, se pone la S. Pues chicas, no sé. Parce, ¿ahora qué hago? Dale con, ¿qué hiciste? Dale la lupita y dale restablecer. Arriba. Arriba donde aparece el link de la página, ahí al lado está la lupita. Es restablecer. Qué pila. Muy bien, gracias. Bueno, chicas, se pone la S. Ujú. Sí, porque no hay pronombre. Ahora no la encuentro. Entonces, por eso, por ejemplo, who had been killed es quien habría sido asesinado. Pero entonces no hay auxiliar, o sea, uno no sabe, no hay auxiliar ni hay, sí hay auxiliar, pero no hay pronombre, o sea, no se sabe si fue él o ella, ¿cierto? Si fueron ellos. Entonces, por eso uno pregunta así, sin pronombre. Who had been killed? Esa sería la pregunta. Who had been killed? ¿Quién habría sido asesinado? Y está bien, porque pues no, o sea, no utiliza pronombre, ¿vale? Eso es. Entonces, es más bien el tiempo. Por ejemplo, si ustedes saben que quién habría sido asesinado, pues es la pregunta, ¿quién hizo eso? Es quién hizo se puede preguntar, who made es más bien el tiempo, el tiempo. Entonces, como es pasado, who made the hala, ¿quién hizo el hala? ¿Cierto? En pasado. Puedes preguntar quién bota el juguete, eso pues ya es presente porque está pasando en el momento. O who is making that sound? ¿Quién está haciendo ese sonido? Pero no puedes preguntar who are making that sound. Creo que no. Es is. Ujú. Siempre se pregunta entonces con tercera persona. ¿Sí me va a entender? Como si fuera tercera persona. Entonces se le pone la S, se pregunta con is, who had been killed. Estos si no necesitan el de had, no necesita pues tercera persona o segunda porque todos son uno, ¿no? Por ejemplo, en el will, que es futuro, who will call mom. ¿Quién llamar a mi mamá? ¿Vale? Esto sí no se necesita, como el will lo necesita, el will es como el had, que no necesita separar en los grupos, sino que todo es igual. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿quién hace el pan? Este como es presente simple, yo sé que en presente simple tengo dos grupos. El primer grupo y el segundo grupo, que es primera persona y el segundo es tercera persona, ¿cierto? Entonces, ahí sí le pongo ese. ¿Por qué? Porque es presente simple. Si es en pasado, entonces pongo el verbo en pasado. Si es en futuro, pongo el verbo pues en futuro. Si es con would, también pongo el would. Who would sleep this night with me?
¿Cierto? ¿Quién dormiría esta noche conmigo? ¿Vale? Who will sleep this night with me? ¿Vale? Who had been killed? ¿Quién habría sido asesinado? Eso es, chicas. ¿Si me hice entender bien o no me entiendo? ¿Si me hago entender o no me hago entender? Son ejemplos. Entonces, dependiendo del tiempo, ustedes preguntan, pues porque es que ustedes no saben la respuesta, ¿no? No saben si fue Jaimito o Carlitos o si fueron ellos o ellas. Independientemente de la respuesta que me den, yo siempre voy a preguntar con tercera persona. Who makes that bread? Aunque creo que son estos todos los tiempos que hay, ¿no? Esto es presente, esto es pasado y esto es futuro. Y esto es verbo modal. No hay más. O sea, esas son las únicas opciones que hay. ¿Cierto? Ustedes ponen el verbo en presente con la S. Who makes the bread? ¿Cierto? Who does that? Who sleeps tonight? Who is making that sound? Who is preparing the lunch? Who is making dinner for tonight? Tú no dices who are o no dices who make sin ese. Sí, puedes preguntar sin ese, pero es mejor con ese. ¿Por qué? Porque está en tercera persona. Porque es presente. También puedes preguntar sin ese cuando sabes que la respuesta es de. Pero para que no se compliquen, siempre ponle ese. Una pregunta. Ujú. Alguna vez, yo no me acuerdo de qué se estaba refiriendo el texto, pero apareció el who, pero con ese. Así, con ese. Sí. Um, ¿Eso qué whose, significa? whose. Es la contracción de esta. Who's making that sound? Ah, ok. Es el is. Es el is. Bueno, chicas, ¿ese tema está claro? Entonces, por eso acá es who had been killed. Como pregunta. ¿Quién hubiera sido asesinado? ¿Quién hubiera sido asesinado? Esta es la pregunta. ¿Quién hubiera sido asesinado? Tú decías que toda la oración es una sola pregunta, ¿cierto? Y que para hacer el ejercicio lo íbamos a separar en dos partes. O sea que, digamos, el texto que aparece ahí es la pregunta en general. Sí. El texto, todo esto es como una pregunta en general. If Papa was hearing was one of us who had been killed. La pregunta en sí es esta. Sí, es esta, como acá lo tenemos. Este es nuestro contexto. Si mi papá si mi papá estuviera aquí y fuera uno de nosotros quien habría sido asesinado. Ah, no, pero no es una pregunta. No, no es una pregunta. No es una pregunta, simplemente está diciendo algo. Si mi papá estuviera aquí y eso fuera uno de nosotros, quién hubiera sido asesinado? ¿Quién hubiera sido asesinado? Y esta es la pregunta, que es la que tú hiciste. Do you think we would have said we should run away? ¿Piensas que él hubiera dicho que nosotros deberíamos correr? ¿O irnos, más bien, de la jungla? No es una pregunta, esto es una oración normal. Está diciendo si mi papá estuviera aquí y fuera uno de nosotros quien hubiera sido asesinado. If Papa was here and it was one of us who had been killed.
do you think we will have to say he should run away? Esa es la pregunta. Do you think we will have to say we should run away? Esa sí es la pregunta. ¿Alguna preguntita, chicas? Por el momento, Sí, por ahora tampoco. Bueno, entonces vamos con esta. Entonces esto es nuestro pasado, ¿vale? Esto es nuestro pasado participio con el had. ¿Listo? Puede ser hubiera o había. Bueno, es la traducción en español. Hubiera o había, ¿vale? Esa es la traducción en español. Aunque en español es como más complicado, ¿no? Bueno, do you think verbo to presente, vale. Entonces, este one dice, do you think we will have say? Bueno, es otra cosa, esto es otra cosa que les voy a explicar. Ustedes saben que will es la terminación ia, ¿no? Entonces, en este sería habría, ¿cierto? Porque es la terminación ia, habría. Entonces, acá es como habría dicho. Como es dicho, ese dicho está en participio. Como está en participio, pues entonces nosotros tenemos que poner este verbo en participio, ¿vale? Dicho es un verbo en participio, ¿vale? Decido o dicho, no dice decido, ¿cierto? ella dijo. Dijo es pasado, ¿cierto? Dicho es participio, ¿vale? Acá dice dicho. Do you think he will have said? Tú piensas que hubiera dicho, ¿cierto? Entonces, have es haber o have es tener, ¿vale? Haber o tener. Cuando lo estamos utilizando como auxiliar es haber. Cuando lo estamos utilizando como verbo es tener, ¿vale? Acá, bueno, no, eso está mal. Es haber, a veces es haber y a veces es tener, ¿vale? Entonces, en este caso es haber. Entonces, would have es habría. Y este está en participio, habría dicho, ¿vale? Entonces, todas estas terminaciones, cuando ustedes vean un have, un would have, pues estos verbos que van al lado del would have van a estar en participio. Could have said, ¿cierto? Hubiera dicho, hubiera visto, hubiera decidido, hubiera contado, hubiera, ¿cierto? Ese es nuestro hubiera, ¿vale? Entonces, como en español, este verbo tiene que estar en participio, ¿vale? El que le sigue. Entonces, podríamos hacer en gramática un pequeño paréntesis, o sea, un pequeño como plus en nuestro verbo, nuestro would. ¿Dónde está el would? Acá. Podríamos decir que cuando would tiene have, ¿cierto? Esto es de... Entonces, sería lo mismo, ¿cierto? Pero entonces acá, nuestro would iría con el have, ¿cierto? Y podríamos convertirlo en regla, ¿cierto? Podríamos decir que siempre que tiene un have, el que le sigue es un verbo en pasado participio, ¿vale? Ustedes saben, después de have es pasado participio, sí es el would, ¿vale? Es un verbo en pasado participio. Digamos que el verbo en pasado participio pues sería nuestro complemento, ¿vale? Aunque también podría tener complemento, ¿cierto? Como noun,
bear, have. Ay, no. El would, el noun, el bear. Entonces acaba el have. Y el verbo en pasado participio. Y sería más nuestro complemento. Entonces, él hubiera tenido un carro, ¿cierto? Ella hubiera tenido una mesa. Ellos hubieran dicho lo contrario, ¿cierto? Entonces, sí podríamos decir que después de nuestro verbo, pues hay un complemento, ¿cierto? No tiene que ser, pues siempre haber un complemento como en esta oración, pero pues a veces hay complemento. ¿Vale? Entonces este no es Pau, en el negativo no va primero como los otros. Have, ver, participio, paso participio. sí, ver, sí, en este verbo. Es el have. Al have, el verbo pasado participio, se fue ahí. El complemento. Podríamos decir que entonces, siempre que tiene el have, el will, siempre que tiene el have, pues entonces sería verbo past participo, ¿ok? Y ya. Ese es nuestro otro tema, ¿vale? Ahora vamos a ver otro tema, que es el show, ¿vale? Este show, ¿cierto? Entonces, who do you think he would have said? ¿Tú piensas que él hubiera dicho, we should run away? Este shall es como deber, es como un should, ¿cierto? Pero con la diferencia, pues, que se utiliza más en inglés británico, ¿cierto? En inglés americano casi no se utiliza el shall, ¿cierto? Pero es un verbo. Bueno, es un verbo modal. Pero igual ya. Es como, shall es como deber, como debería. No se los expliqué porque pensé que no lo íbamos a ver, pero póngale como que sí. En los verbos modales, entonces, vimos verbos modales, vimos habilidad, ¿no? Vimos el can, vimos el might, vimos el could, vimos el may, vimos el should, vimos el must, y ahora vamos a ver el shall, ¿ok? Este shall, ustedes lo pueden ver con la doble L, ¿vale? Ustedes lo pueden ver así. Pau, pero si no es el will. Y así es el will también. Ja, así es el will también. Entonces, abbreviation of shall. Sí, es con doble L. Es que es lo mismo. Will y shall es como lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí ven? Sino que es que en inglés americano se utiliza will y en inglés británico se utiliza shall. You, he, she. Es futuro, igual.
Venga, a ver. Pero es que ahí sería como correríamos. Estas cositas me confunden, parce. Yo nunca he escuchado el chalají. O sea, de verdad, en estos 2 años no he escuchado el chalají. Porque no lo utilizan. We should run away. Huiríamos. Sí, huir. We shall run away. Shall run away. Huiremos. Ah. Acá, miren, mira, acá nos dice, puede utilizar como futuro, huiremos, o puede utilizarlo como deberías, deberíamos huir, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el shall es como una forma de decir deber, como un should, o como una forma en futuro. ¿Cómo saben qué significa? Pues por el contexto, ¿vale? Como acá, ¿cierto? Que dice, we should run away, que huiríamos, ¿cierto? Huiremos. Do you think he will have said we should run away? ¿Piensas que él hubiera dicho que huyéramos? Huyéramos. Run away es huir. Huyéramos. Sería como la terminación de huyéramos. Es un modal verbo. Modal verbo. Entonces, ¿cómo lo determinan? Pues como futuro. Igual pueden también, cuando lo miren, cuando miren la doble L, ustedes saben que están hablando de futuro. ¿Sí? Que no se sabe qué es shall or will, pues igual, significan igual. Entonces no hay lío por eso, sino que el shall puede tener más significados. Should, she, he. Ya creo que son esos, ¿cierto? Ahora se me olvidaron. It. Los puse en desorden. Bueno. Los voy a poner en orden. Porque no quiero que se me confundan. Siempre los dejo como aparte. Entonces, el primer grupo, I, you, they, we. Y el segundo grupo, he, he, she, it. Bueno. Y entonces acá sería challenge. Así. Así siempre. Así siempre. Esto es un verbo modal, entonces se utiliza con la misma estructura que un verbo modal utiliza. Que como les digo, no se utiliza acá en Estados Unidos, sino que se utiliza más bien en inglés británico. Pero pues inglés es inglés, ¿no? Bueno. Listo, chicas, eso es nuestro otro tema. ¿Sí? Entonces acá, you think he would have said we should run away? You not. Entonces este es presente simple, ¿no? Entonces acá va el do, acuérdense. You don't think, ¿ok? ¿Ok, vale? Ok. You don't think. He will not have said, sí. He, entonces acá es shall, entonces es shouldn't. We shall, no. We shall not run away. You think, would he have said, shall we not run away? Or shall we run away? Entonces acuérdense, run away es huir, ¿vale? Run away y es huir. Listo, chicas, ahí va. ¿Vale? Listo. Listo, les voy a explicar el último tema o mejor lo dejamos para otro. ¿Es mucha información? ¿Les parece que es mucha información? Es demasiada información. Sí, es mucho. Bueno. Pensando.
Bueno, entonces para la otra clase voy a dejar el otro tema porque también pues es otro tema de las, ¿vale? Espero, estos temas de verdad es muy importante que se los aprendan, ¿vale? Que ustedes ya sepan detectarlos, ¿vale? Entonces, si quieren, pues pueden ver la grabación otra vez. Sé que hubieran problemas técnicos y todo, pero pues la parte importante la pueden repetir, ¿bueno? Para que les quede bien clarito, ¿bueno? Igual si les queda dudas o algo, pues me preguntan, ¿vale? Entonces, bueno, dejemos así por hoy. Y entonces voy a preparar la tarea. Entonces ya pensé y cada una va a ser de a 10 puntos, ¿vale? De a 10 oraciones, ¿vale? De a 10 oraciones para el viernes. Lo malo de aprender un idioma es que siempre se te confunden los dos en la cabeza, entonces como que no puedes hablar en uno ni en el otro, pareces como siempre se revuelven. A veces me fallan las conexiones Me pasa lo mismo con el portugués. Horrible, eso es horrible. Y, a mí me dolía mucho la cabeza cuando estaba empezando. De pronto es porque soy tontica y me duele la cabeza y no me cabe mucha información. Pero a mí sí me dolía harto. Ya casi no, pero a veces cuando trato de decir algo y lo digo con otro idioma, entonces sí me duele. Entonces, cada una hace de a 10, ¿vale? Voy a dejarle primero a Valen. Estamos Valen, Angie y G, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? ¿Les paso acá por chat o qué? Yo creo que es mejor por la cuestión del WhatsApp, que de pronto nos queda más fácil para identificarlo. Por WhatsApp, vale. Sí, ahí. Entonces, aquí, vale. Digo, Gis. Fíjense más por Gis. ¿Vale? Entonces, Gis. Vamos a hacer una. Dos. Entonces las voy a buscar, ¿vale? Dos. Las tengo que mirar porque qué, porque no estoy segura si. ¿Cortó la grabación? Sí, corta la grabación ya.